Muy bien, a la continuidad del Federal Modo Tarde, momento de análisis, como todas las tardes, con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ezequiel? Muy buenas tardes. Saludo al país federal todo. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien, en el tobogán final del fin de semana, buscándolo de a poquito. Usted lo ha dicho, en la parte de abajo, ¿no? Del tobogán. Sí, ya estamos. Estamos con toda la velocidad. Exactamente, bueno. Exactamente. Guille, vamos a seguir tratando desde aquí un tema que hace tiempo que lo estamos trabajando aquí en el Federal Modo Tarde, que tiene que ver con la situación en Río Negro, la toma de tierras y todo este conflicto que hay con mapuches también, ¿no? El conflicto en Río Negro, piden un corredor humanitario y el compromiso de no reprimir a los mapuches. Es el reclamo de referentes sociales y de derechos humanos. Sí, a su vez las autoridades piden mayor presencia de fuerzas de seguridad de la nación, ¿no? Y sorprendentemente, Ezequiel, para nuestra lectura comunicacional, el tema volvió a instalarse en los medios de comunicación con profusión en el tratamiento, ¿no? Es raro. Es raro no porque no merezca ser tratado, ¿no? Porque sobre todo el sesgo con que se trata, ¿no? Ya tomando postura contra los mapuches, contra la nación mapuche, y hablando de las RAM. Ayer lo mencionábamos, antes de ayer, en el diálogo con el periodista que nos marcaba, nos subrayaba las acciones violentas de fuego en edificios históricos de Bolsón, que tenían como leyenda un panfleto elaborado que hacía sospechar el origen, ¿no? Bueno, hoy hemos visto en algunos medios de comunicación que ya se plantea como hipótesis la posibilidad de que se estén adoptando, eso que preguntábamos nosotros en la nota, acciones que después se le atribuyen a los pueblos originarios para responsabilizarlos de estos hechos, ¿no? Esto no quiere decir que no haya que investigar qué pasa, qué sucede, pero evidentemente hay ahí un mar de fondo que merece ser ocultado. Sí, y tener mucho cuidado también con el sesgo de dónde viene la información, a partir de cómo se arma la agenda. Vamos a hablar con Mauro Millán, lonco de Lof Pillán Mahuiza del Bolsón. Estamos con él. Él tiene una historia de vida también que tiene que ver en forma directa con esta situación crítica que se está viviendo hace tiempo. Mauro, un gusto, un placer saludarte, Guillermo y Ezequiel, desde el Federal Modo Tarde. ¿Cómo estás? Guillermo Ezequiel, Mari Compuche, Pachanto Maitam Leninche, Faki Pañiguezungun, Semechita Kipaita Rungun, Inche Mauro Mizani Pingen, Inchenta Lonco, Pillán Mauricio Meleitani Lorche. Saludo con mi idioma y por supuesto que muy agradecido por el tiempo que me dan. Por favor, para nosotros es necesario este costado de la historia, de lo que están viviendo ustedes. Mauro, lo tuyo tiene que ver con una historia de vida de hace mucho tiempo allí, ¿no? Y es importante y creo que los televidentes, los escuchas, se merecen también escuchar justamente todas las campanas, ¿no? Estaba escuchando atentamente cómo están tratando una situación que, por supuesto, que ha generado conflicto en el Estado provincial y también ha generado conflicto en el gobierno nacional, y lamentablemente se está recurriendo a una fórmula que hace algunos años atrás fue un fracaso rotundo, que fue la fórmula de represión impulsada por el gobierno de Macri, y que como autora intelectual que hoy está impune porque debería estar presa, esa exfuncionaria, me refiero a Patricia Burley, que ella llevó adelante un informe denominado Informe RAM, que se desarrollaba, digamos, y se planteaba más de 150 actos de violentos, es así como figuraba en ese informe. Nosotros accedimos, digo nosotros, mi comunidad, porque gran parte de mi familia se le involucró en esto. Y se involucró a partir de recortes de diarios, digamos, básicamente el informe RAM fueron recortes de diarios, del diario Clarín, de Infobae, del Cordillerano. A través de estos recortes de diarios se armó un informe y aplicando esa lógica de terrorismo que implicó intervenciones de teléfono, seguimiento, allanamientos. El resultado fue 0, porque no hubo ninguna prueba concreta, ¿sí?, para determinar
de que esos más de 150 acciones violentas fueron cometidos por el pueblo mapuche. Bien, la historia se remonta mucho tiempo, Mauro, y las tierras necesariamente pertenecen a ustedes, y aquí ha habido una usurpación al revés. Les han usurpado ustedes la tierra y la historia se ha cambiado. Yo le tengo que contar, y disculpe que uno sea autorreferencial, pero le tengo que contar que mi bisabuela, mis bisabuelos, ellos vivieron, ¿sí?, en carne propia lo que se denominó la campaña del desierto o la pacificación de la Araucanía. Mis abuelos y abuelas vivieron todavía esa onda expansiva, represiva. Y mis padres, mi papá, mi mamá y nosotros vivimos los daños colaterales de ser un pueblo que ha sido literalmente y concretamente ocupado militarmente, y se nos ha impuesto una forma de vida que nada tenía que ver con la que teníamos. Mauro, sí. ¿Cuáles son los intereses que los quieren hacer a ustedes los malos de la película? ¿Qué hay detrás de esto? Porque la verdad que a la distancia nos cuesta comprender cuáles son las lógicas que movilizan esto. ¿Es un negocio claramente inmobiliario? ¿Son los patrones de la tierra que no quieren ceder ni siquiera un mínimo territorio para que ustedes puedan, los pueblos originarios, desarrollar sus propias agendas de vida? Hemos tocado una fibra muy sensible de una élite que se ha perpetuamente beneficiado del Estado, de los territorios. Una élite que acá en la Patagonia, como demográficamente no somos tantos, hasta lo podemos identificar claramente. Pero esa élite se fue construyendo una vaina mucho más potentosa, más fuerte a partir de la llegada de extranjeros, ¿sí?, como Lewis, Benetton, cataríes, y se están apropiando del territorio de manera sistemática y progresiva. Hay una realidad también, que eso involucra directamente a la desidia y al desinterés de los funcionarios, en este caso del gobierno de Río Negro, del avance del monocultivo del pino. Se hizo una inversión hace 30 años de mucha cantidad de monocultivo de pino, para que en un futuro decían que iba a servir para la industria maderera, y resultó que plantaron el peor de los pinos, que no sirve para nada. Lo único que está causando, por ejemplo, la expansión del pino, es que haya empresarios que están especulando con esto del pino, desmontando el bosque nativo, dejando a merced el bosque de pino, que ha causado, el año pasado se quemaron más de 300 casas en la zona de la comarca, y el principal combustible de ese incendio es el pino, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo que está planteando el pueblo mapuche, al margen que tiene que ver con un proceso de lucha y de reafirmación de nuestra condición como pueblo ancestral, también estamos interpelando este tipo, digamos, de política extractivista que están en proceso de llevar adelante, digamos, proyectos que van a sentenciar el territorio a un proceso de muerte, ¿no? El agua, por ejemplo, el agua, que estamos en emergencia hídrica. No sé si todo el resto del país sabía eso, que la Patagonia está en una emergencia hídrica. Sin embargo, los funcionarios iluminados plantean hacer represas cuando los ríos prácticamente están que se cortan. Entonces decimos, hay algo acá que es necesario denunciar, es necesario narrar, porque se lo merece la sociedad en general, de que sepa qué está aconteciendo acá. Y seguramente que hemos tocado fibras muy sensibles, claro, que ha generado toda esta ola de violencia hacia el pueblo mapuche y mapuche tehuel. ¿Y por qué cree usted, Mauro, que las clases políticas, dirigencial, es funcional a estos intereses? Y nosotros sabemos, como esto que le explicaba recién, ¿no? Acá no hay grandes urbes donde la gente sale anónimamente. Sabemos las complicidades que tiene el aparato judicial. Sabemos, por ejemplo, lo sufrimos al sobrino de Pichetto, que es uno de los jueces antimapuche, supremacista, racista. Sufrimos a los fiscales que nos persiguen. Sufrimos a los empresarios que alientan la violencia, la sociedad rural. Sufrimos permanentemente eso y sabemos quiénes son, porque son claramente identificables. Entonces decimos, hay evidentemente una asociación que está, una asociación ilegal, claramente, que está generando negocios sobre el territorio, y que a medida que el pueblo mapuche está en un proceso de
de renacimiento, de surgimiento, de emergencia, literalmente, como dice la palabra, de emerger, está tocando esos intereses y se ven amenazados. Quieren ser, como dije al comienzo, los perpetuos beneficiarios de este territorio, ¿no? Son los ganaderos, son los latifundistas y son los gerenciadores de la entrada del extractivismo a esta parte del territorio. No cabe duda que hay intereses fundamentalmente económicos. Pues. Y el péndulo de la atención, Mauro, de la atención periodística, comunicacional hacia ustedes, ¿por qué va y vuelve? ¿Por qué llegó? En algún momento se reinstala la temática mapuche, después se olvida por un tiempo. ¿A qué lo asocian ustedes? Bueno, hay algo que me parece importante en destacar. Nosotros somos un pueblo que tenemos una multiplicidad de expresiones. ¿Sí? A ver, hay más de 1000 comunidades en lo que hoy denominan Patagonia, nosotros decimos Puelmapu, más de 1000 comunidades contando Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, inclusive en provincia de Buenos Aires. Y cuando se refieren al pueblo mapuche hablan de la comunidad mapuche. Nosotros decimos, ¿qué comunidad será la que están haciendo referencia al Clarín, La Nación, Infobae? Digo, cuando necesitan, ¿sí? Buscar un enemigo interno y fortalecer la idea de la propiedad y del proceso de expansionismo del extractivismo, echan mano, digamos, a ese enemigo interno que crearon, que es el pueblo mapuche. Y nosotros somos un pueblo que permanentemente, claro, estamos en una postura de demanda, pero de esperanza y anhelo de seguir siendo lo que somos, parte de un pueblo ancestral, antiguo, milenario. Ya estamos más que cansados que nos hablen del chilenismo mapuche y del otro lado del argentinismo mapuche y en el medio del palestinismo mapuche, porque en el medio, en la frontera, nos requisan. Bueno, así vivimos nuestra vida. Sí, es agotador. Seguramente que hay concentración de poder, claro, de mucho poder, y en épocas de elecciones pareciera que jugar al sheriff es la receta para cierta tribuna, ¿no? Sí, lo han repetido continuamente. Mauro, ¿cuál es la reacción, la conducta de las fuerzas federales? Lo escucho muy bajito, si me pudiese subir un poquito ahí vamos a levantar un poquito el audio. Comenzaron a llegar fuerzas federales allí al Bolsón. ¿Cuál es la actitud, qué orden tienen las fuerzas federales para con ustedes? Perdón, no escuché bien porque no logro... Han llegado fuerzas federales al Bolsón. ¿Cuál es la actitud que han adoptado las fuerzas allí en aquel lugar? Sí, han llegado fuerzas federales. Hace no pocos días la gobernadora Arabella Carrera hizo una denuncia, y ni más ni menos por terrorismo. Sí. Creo que la sociedad argentina sabe perfectamente lo que significó hace más de 3 décadas atrás, cuando nos apuntaban, y digo en general, a la sociedad en general, cuando lo apuntaban con el dedo y te decían que eras terrorista, te sentenciaban a la muerte directamente. Y que irresponsablemente esta gobernadora haya denunciado terrorismo, ¿qué significa? Que se van a cometer actos que van a estar violando los derechos individuales y colectivos. Que llegue fuerzas federales significa que van a controlar no solo las rutas, sino también la vida diaria de la gente. La mayoría de las comunidades tienen ese lazo constante entre lo rural y lo urbano, y en épocas del macrismo lo sufrimos porque nos requisaban, nos violentaban, nos intervenían, nos armaron causa. Digamos, se está configurando un escenario muy parecido a la era de la Patricia Bullrich y de Macri, acá en Río Negro. Mis últimas preguntas, Mauro, están ligadas con el episodio del Bolsón, que los colegas periodistas de ese lugar nos decían que les parecía muy raro porque se prendieron fuego en lugares emblemáticos de la tradición de esa localidad. ¿Creen que les buscan imputar esta situación a ustedes? En principio ya nos condenaron mediáticamente, o por lo menos algunos medios, que salen a decir que está vinculado a la comunidad mapuche. Digo, ¿cuáles serán las pruebas? ¿Y cómo fue este proceso de juzgamiento? Que no pudimos ni siquiera defendernos. O sea, mediáticamente ya nos quieren condenar. Por otro lado, el último episodio, que fue en el Club Andino,
¿sí?, aparece una especie de fotocopia, donde nadie se adjudica el incendio, simplemente tira algunas consignas. Y ya con ese argumento salen a decir, y ahora no solo la prensa, sino algunos funcionarios que también deberían ser sentados en el banquillo de acusados, porque no corresponde bajo ningún punto de vista en un Estado democrático que tengan esa actitud, como es Pichetto, bueno, hoy no es funcionario, pero en su momento lo hizo, pero en este caso la gobernadora, que salgan a afirmar de que esos actos conduce, digamos, a las comunidades mapuches como responsable. Me parece tremendo, me parece, y lo peor es que se naturalizó eso, eso es lo que más nos duele a nosotros, se naturalizó de que se hable del pueblo mapuche de la manera que se habla. Mauro, y lo último, ¿hay temor, cree usted, en la Patagonia o en la zona de la Araucanía? Se me escapó el término. Araucanía, exactamente. Que pase lo mismo que está pasando en Chile. Digo, hay un pueblo mapuche organizado que está avanzando de manera formal hacia el reconocimiento de sus derechos. ¿Cree que hay temor a esto? De hecho, el presidente Piñera ha militarizado la zona mapuche. Fíjense, miren lo que significa llevar adelante acciones represivas sobre un pueblo, porque si hay un país que vivió años de represión y que parecía que nunca más iba a salir de ahí, era Chile. Sí. Al grado tal que privatizaron el agua en Chile. O sea, acá en Argentina yo creo que no se lo admitiría nadie, por H o por B. Sin embargo, hace 2 años hubo casi una revolución en Chile, ¿no?, por ese grado de militarización y represión. De hecho, antes de ayer, que se cumplieron 2 años de esa salida a la calle masiva de la gente buscando libertad, ocurrieron grandes movilizaciones. Entonces, esa fórmula de represora, si lo intenta copiar a Argentina, me parece que va a caer en un gran error. Por ejemplo, Los Quinquenqueu, el último episodio de recuperación territorial acá en esta parte de Río Negro, tuvo la adhesión de muchos sectores de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, gente común, gente que no milita en ningún espacio. Fue mucha gente a acompañar, porque entendió qué significa recuperar un territorio para resguardarlo, para cuidarlo y para interpelar también las políticas de desidia que tiene el Estado sobre el territorio. Mauro Millán, un interesante testimonio, muy valioso, se lo agradecemos porque es interesante, muy interesante conocer esta parte de la historia. Seguramente vamos a seguir en contacto y comunicándonos para ver cómo avanza la situación allí. Un gran abrazo desde aquí. Bueno, yo le agradezco, invito a la gente que venga, porque escuchaba por ahí en la prensa decir de que los turistas, los turistas vienen de a miles. El único problema que tienen los turistas cuando vienen es que, por ejemplo, no pueden ir al lago Escondido. ¿Por qué? ¿Está en manos de los mapuches? No, está en manos de Lewis. No pueden ir a la zona del Leque porque hay mapuches, no, porque está en manos de Benetton. No pueden ir al alto río Chubut, ¿por qué? Porque está en manos de los mapuches, no, está en manos de los cataríes. Entonces digo, es hora de que empecemos a tener la capacidad como sociedad para discernir, ¿sí? Para discernir, que es fundamental. Yo le agradezco por el espacio y a disposición. Gracias, Mauro. Mauro Millán desde el Bolsón. Bueno, un gran testimonio porque se torna necesario en tiempos donde hay otra agenda, ¿no? Gran trabajo de la productora de Noelia para conseguir a Mauro Millán con un testimonio realmente muy, muy valedero, Guille. Sí, y sobre todo a mí me resulta muy sospechoso cuando te dan afirmaciones o verdades que están cerradas, ¿no? Que no permiten interrogantes. Y uno ve en la agenda de muchos medios de comunicación, que lo he explicado claramente, Mauro, cómo funciona, es una lógica que alimenta los intereses del negocio de unos pocos. Y eso es lo que está primando en esa zona. Y la otra cuestión es utilizar a la nación mapuche, al pueblo mapuche, como argumento de conflictividad interna permanentemente, ¿no? Hoy leía también y miraba que se lo está acusando al gobierno de desentenderse del asunto mapuche, de no querer involucrarse en el asunto mapuche. Como una cuestión negativa, como decir, acá lo que tiene que hacer el gobierno es ir a reprimirlos. ¿No?
sobre todo es una desigual lucha de creación de sentido. Sí, muy desigual. Muy desigual lucha de creación de sentido, porque se han dicho y hecho contra los mapuches realmente acciones que son absolutamente repudiables. Sin embargo, siguen siendo los malos de la película. Ojalá hayamos contribuido para ayudar con otros elementos más informativos. A la distancia, claro está, porque también hay particularidades. Lo decíamos ayer, dentro de la nación, del pueblo mapuche, hay gente moderada, diplomática, y hay otros que dicen, bueno, ¿hasta cuándo vamos a permitir que nos pisoteen, que nos pongan el pie encima? Rebelémonos, y por ahí apelan a métodos que están por fuera de la ley. Bueno, pero no son todo lo mismo. No hay en estas 1000 comunidades una necesidad, un grito ancestral de defender la tierra que los pertenece. Pero bueno, es parte de una discusión que es mucho mayor, Ezequiel. Totalmente. Pero que hay que darla. Sí, absolutamente. Me parece que es el camino. Nos vemos mañana, Guille. Gracias como siempre. Así será. Buenas tardes. Así son las cosas. Hasta mañana.